Pero muy buenos días, gusto de tenerlo en el programa. Muy buenos días, yo encantado de estar con ustedes nuevamente. Don Antero, quisiéramos, antes de empezar de tratar el tema de fondo con usted, hoy es el Día Mundial de la Radio. ¿Cómo usted recepciona la radio en el Perú después de tantos años, distinguido Antero? Mire, sigue siendo el medio por excelencia, porque tiene el criterio de la inmediatez. No hay que esperar una edición, no hay que esperar una, ¿qué te puedo decir? Una preparación de imágenes. No hay que esperar que la imprenta imprima, y valga la redundancia, el diario, la revista. Hay inmediatez. Se tiene en los teléfonos celulares, se tiene en los radios transitores. Uno puede estar en su carro y está escuchando la radio, no viendo televisión, porque si no se choca. Entonces ese criterio de inmediatez no tiene precio, es maravilloso y eso va a perdurar, y yo estoy convencido de que por siempre, por ese criterio. Estoy sembrando papas en la sierra y estoy con mi radio transitor o mi celular y puedo escuchar las noticias cuando me da la gana y no cuando me llega el medio escrito. Don Antero, entonces, esa inmediatez que tiene la radio y que usted muy bien lo califica en esta mañana por la forma de transmisión inmediata, también nos está ayudando de alguna manera a poder descubrir tantas cosas que están pasando en nuestro país en el ambiente político. Bueno, no solamente en el ambiente político, también en el ambiente delincuencial, en el ambiente cultural, en todos los ambientes, por ese criterio de inmediatez y porque además la información no está circunscrita, por ejemplo, como los boletines de las iglesias, a los temas religiosos. No, la información de prensa es genérica, es amplia. No está circunscrita como por ejemplo a una revista cultural o a una revista de turismo que se dedican solo a eso. La radio, los periódicos, la televisión abierta, etcétera, se dedican a todo, pero el criterio de inmediatez solo lo tiene la radio. Hablando de inmediatez, don Antero, el Perú está viviendo momentos difíciles y hoy es un encuentro entre instituciones, acusaciones, lo que está pasando también ahora en la Fiscalía de la Nación, lo que pasa en el Congreso de la República, con una baja aceptación en la reciente encuesta de parte del Premier, como también de la Presidenta de la República. ¿Cómo ve usted este panorama que se está viviendo en la actualidad, don Antero, con esa experiencia que a usted le caracteriza? Mire, es muy lamentable. Yo la verdad que no estoy para echar más fuego a la hoguera, porque ya no da para más. El fuego que sale de la hoguera es tan caluroso que es peor que este verano. Y echar más leña al fuego a nada conduce. Yo lo que quisiera es que las cosas se solucionen, que las instituciones funcionen de acuerdo con las normas para las cuales fueron creadas, que las autoridades y las instituciones que representan no estén como en un cuadrilátero de box, sacándose la mugre los unos y los otros, pero ni siquiera con box, sino con lucha libre. Esto es de locura. Y entonces esto lo ve la ciudadanía y dice que se vayan todos. Y se les entiende porque están hartos de estas posiciones, yo te acuso, tú me acusas, se conjuga el verbo acusar en todos los tiempos y personas. Esto tiene que terminar. Pero ¿qué hacemos, don Antero Flores? ¿Qué hacemos en este momento? ¿Quién sería el líder o quién podría hacer que todo esto pare? Porque estamos viendo ahora peleas entre congresistas y fiscalía, la fiscalía con periodistas incluso, o sea, todos contra todos, están atacando todos y están saliendo cada vez a raíz de estas declaraciones de este señor Villanueva, están saliendo muchísimas cosas involucrando a mucha gente. ¿Quién arregla este caos, don Antero Flores? ¿Quién arregla en este momento? Mire, primeramente le quisiera decir que antiguamente, cuando había situaciones de tal conflictividad, se decía, esta es una casa de niñas de malas artes, pero lógicamente con una verbología y con una literatura o un idioma muy procaz.
pero es real. Estamos en una situación sumamente difícil. Antiguamente, usted recurría a figuras connotadas que llamaran a la paz, al entendimiento, a la concordia, a la concertación. Tenías expresidentes de gran raigambre democrática y que realmente eran respetados. Tenías un Fernando Belaúnde que podrías tener discrepancias políticas, pero era un caballero y un hombre decente. Entonces, hoy día no hay vicepresidentes a quienes recurrir. Los expresidentes o se murieron o no están calificados o están en la cárcel o están cuestionados a través de procesos judiciales interminables. Entonces no hay dónde recurrir. Antes también podía haber un cardenal, como lo fue el cardenal Landázuri, o como lo fue el cardenal que hoy día está en Roma, Juan Luis Cipriani, pero hoy día no lo tienes. El obispo de Lima, que podría hacer esas funciones, tiene un sesgo muy característico. Entonces no hay. También se podía recurrir a gente como, ¿qué le puedo decir? Un Víctor Andrés Belaúnde. Se podría tocar la puerta a un Luis Alberto Sánchez, a un Bedoya Reyes. Hoy día no están. No hay nadie que haga ese papel de conciliador, concertador, arreglador, bisagra. En consecuencia, lo único que queda, a mi juicio, es que eso se puede hacer a través de cualquiera de las siguientes dos líneas. Una, a través del acuerdo nacional. El señor Max Hernández Camarero tiene mucho prestigio y es un hombre honorable que podría dejar sus vacaciones, a las que ya tiene derecho por su edad, y llamar a un entendimiento y sentarlos en una mesa a todas estas autoridades que están en conflicto. Ahora, lo segundo, si me permite, sí. es que la presidenta de la República, la señora Boluarte, llame a todas estas autoridades en un tipo de Consejo de Estado, y sin cámaras, sin reflectores, sin grabaciones, etcétera, trate de llegar a entendimientos, porque entre todo lo que se ha dicho hay mucha basura que no sirve para nada y quizás muy poca certidumbre. Entonces hay que separar la paja del trigo. No hay que ir a la impunidad, por supuesto, pero sí a descartar todo lo que no sirve, porque hay acusaciones que se nota que no tienen ningún sentido. Ahora, don Antero, en otros países, cuando suele ocurrir este tipo de circunstancias que muy bien usted lo ha descrito contundentemente y categóricamente, automáticamente se convoca a elecciones. Pero aquí, ¿qué pasa? Seguimos en lo mismo, la recesión económica nos está asesinando, la inseguridad cada vez peor, problemas ya en las instituciones y obviamente, como usted muy bien lo dice, se tiene que recurrir a esas personalidades que lo ha mencionado, pero ya no están en vida. Sí, el clima yo lo entiendo que es depresivo, pero usted lo que plantea es un adelanto de elecciones. Eso no está previsto en la Constitución. Tendría que hacerse como cuando Fujimori salió del Perú y no regresaba, en que se le vacó, y para que Paniagua, como presidente del Congreso, que hubo que hacerlo, asumiera la presidencia, hubo que hacer unos cambios constitucionales temporales. Yo no estoy de acuerdo en que se esté cambiando la Constitución en esa forma y a cada rato, porque simplemente la Constitución no puede ser papel mojado. Tenemos que respetar los plazos constitucionales. La señora Dina Boluarte, nos guste o no, a mí no me gusta por su origen de izquierdoso, pero es lo que corresponde. Asumió constitucionalmente el mandato presidencial ante la vacancia del profesor Pedro Castillo, que de profesor no tenía nada salvo de malas artes y de uñas largas. Pero ese es el régimen que estamos. Y además, si fuéramos ahora a elecciones anticipadas y lo permitiera la Constitución, que no lo permite, yo creo que se podría repetir la triste realidad del 2021,
¿no?, en que salió el señor Castillo por la indignación de la gente, y sobre todo en la gente del interior del país, que está pues fastidiada por la falta de prevención ante las lluvias que se sabía que se venían, los desbordes, los huaicos, etcétera. Se están perdiendo cosechas, etcétera, etcétera. Entonces hay un fastidio generalizado que con un adelanto de elecciones nos puede llevar a una situación peor de la que heredamos de Pedro Castillo. Era importante hacerle esta pregunta, don Antero, porque hay un sector de la población que también quiere escuchar de sus líderes, y obviamente usted es un líder, y lo que usted nos pone en manifiesto, obviamente le está dando una gran respuesta para que estas personas, estos conciudadanos, estos peruanos, también sepan un poquito de lo que significa el manejo de la administración pública en cuanto se refiere, en este caso, a la constitución política del Estado. Don Antero, eso es importante escucharlo, porque para eso estamos nosotros, para preguntarle, y le agradezco que nos haya dado esa respuesta. Pero por otro lado, don Antero, ¿cómo ve usted el plano de la inseguridad en el país? ¿Qué tenemos que hacer para detener el avance de las organizaciones criminales internacionales, de las nacionales que poco a poco han ido muriendo y que han ido pasando desastre tras desastre en estos enfrentamientos con estas organizaciones que, dicho sea de paso, hoy hemos sido testigos también de crímenes en plenos carnavales? ¿Qué hacer, don Antero, con la experiencia que usted tiene? ¿Quiénes son los llamados a combatir el crimen? El delito. Evidentemente la policía. La fiscalía está para hacer investigaciones y lógicamente procesar, denunciar, pero la policía es la que está en el día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces tenemos que mejorar nuestra policía. El crimen ha aumentado terriblemente, y hay que decirlo sin ambajes y sin pelos en la lengua. Eso. Mire, tenemos 1.500.000 venezolanos en el Perú. Muchísimos, miles son personas decentes, trabajadores de primera, pero muchos nos han mandado delincuentes el señor Nicolás Maduro a propósito para que jodan al país. En consecuencia, ha crecido la criminalidad, pero no ha crecido la policía, y lo que es peor, falta mayor entrenamiento, mayor preparación en nuevos delitos que se están cometiendo a diario. No solamente el robo de un celular a través de con una motocicleta y te atropellan, sino inclusive el delito cibernético a través de las computadoras, el internet, etcétera. Necesitamos entrenar más a nuestra policía y hacerla crecer. En el gobierno, algunas cosas buenas también se han hecho, no todo es malo. Presentó un proyecto de ley al Congreso que se lo tiraron abajo, que era, para mi criterio, absolutamente razonable. Era crear un escalón básico, menor que el que tienen hoy día los policías, sin necesidad del entrenamiento y preparación y estudios de 3 o 4 años, simplemente haciendo policías a exlicenciados de las Fuerzas Armadas, licenciados que han tenido 2 años en el ejército haciendo su servicio militar, o en la marina o en la aviación, pero ya tienen un entrenamiento básico, ya tienen por lo menos en la mente lo que es el principio de autoridad y el cumplimiento del deber. Eso que era absolutamente lógico y que se podía hacer rápido, sin esperar preparación de policías de años, se lo tiraron abajo en el Congreso. Yo creo que ahí también le faltó al Ejecutivo saber hacer su lobby. Siempre se concerta, no basta presentar proyectos de ley, hay que conversarlos. Los ministros tienen la facultad de ir al Congreso a debatir y lógicamente a sustentar sus proyectos. Si eso no lo hacen, después no se quejen. Hay herramientas para poder concertar, no se hizo. Y yo creo que hay que volver sobre ese camino, que es el adecuado.
otro puede ser a policías que no han alcanzado aún una edad muy alta y que están en buen estado de salud, pero ya están cesantes o jubilados, poderlos regresar con una prima adicional a la pensión de la que están recibiendo. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer. Lo que está faltando es decisión, lo que está faltando es estudio de esa situación. Y lógicamente los cambios de ministros, tal como se están haciendo, sobre todo en el interior, lógicamente causan sinsabores, causan temores, causan fastidios al personal policial que va perdiendo la fe en sus altos mandos y en los mandos políticos como es el ministro del Interior. Bueno, efectivamente, don Antero, usted ha tocado un tema muy importante, sumamente importante, y hablando de las instituciones de nuestra patria, o sea, la Policía Nacional, o sea, se necesita ahí reformar muchísimas cosas. Vemos últimamente, siempre hay buenos policías. Esta institución hay que defenderla, ¿no? Pero también hay que combatir a los malos elementos. En este gasolinazo, por ejemplo, hace unos días descubierto en el ejército, en el ejército peruano, también en los partidos políticos, ya no hay líderes en los partidos políticos. ¿Cómo fortalecemos nuestras instituciones, don Antero? Mire, haciendo que se cumplan las estipulaciones legales para las cuales fueron creadas. Y lógicamente también apoyándolas. Mire usted, por ejemplo, la policía cada vez se siente más desmotivada, y los entiendo. Cuando hay un daño paralelo, un daño ocasional, porque están combatiendo el delito y de repente se sale una bala y mató a alguna persona indebidamente, y que es un accidente, inmediatamente se le abren procesos penales a los policías involucrados en ese daño colateral. ¿Y cuánto duran esos procedimientos? Años de años. Acordémonos de la recuperación de la Embajada de Japón, 17 años de procesos a estos héroes que recuperaron a las personas que habían sido secuestradas. Miren el caso del Frontón, que se develó por la Marina, esa rebelión y ese levantamiento que hubo en el Frontón, ya lleva 39 años, va a tener 40 años y no termina. Entonces, los policías que están sujetos a estos procesos, que se llevan en el lugar de la comisión del supuesto delito, deben dejar hasta sus domicilios, trasladarse, pagar abogados, pierden ascensos, están pendientes de un hilo de años, la verdad no hay derecho. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que cuando son testigos o cuando tienen que investigar un delito, se hacen los locos, miran de costado. No quiero entrometerme, no quiero incorporarme en este lío, no quiero ser partícipe de él, porque después siempre termino, y disculpe la terminología, jodido. Entonces se entiende la situación de los policías que tratan de no ser partícipes en este tipo de investigaciones de delitos. Don Antero, como siempre, es un honor conversar con usted, y muchísimas gracias por esas enseñanzas y también esas recomendaciones que nos da usted, y que ojalá pues las autoridades tomen de ejemplo lo que usted manifiesta y se corrija la forma como se está viviendo en el país. Don Antero, muchas gracias, que tenga buen día. Sí. Gracias por atendernos. Sí, ¿cómo no? Agregar algo. ¿Cómo no? Necesitamos que gente decente entre en la política. Necesitamos que se comprometa gente valiosa y no solamente descarte. Hay gente valiosa, pero son pocos. Para que haya más, se requiere modificar algunas normas que lógicamente hacen que, por su sola existencia, que la gente no quiera participar en asuntos públicos. Primero, la ley de contratación del Estado. Si tienes un pariente que es contratista del Estado y tú eres ministro, tú eres congresista, se fregó. No puede contratar en todo el Perú con nadie, ni siquiera con la municipalidad más alejada. Claro. Segundo, la unidad de inteligencia financiera,
considera a los altos cargos y hasta 5 años después como personas expuestas políticamente. Cierto. Y te hacen a ti y a las empresas que de las cuales participas y que piden préstamos al banco, tienen relaciones crediticias, etcétera, y hacen la vida a cuadritos. Imposible. 3, la declaración de intereses. Y miren, es de locos. Yo entiendo que puedas declarar cuáles son tus intereses porque los conoces, o cuáles son tus antecedentes, o cuál es tu currículo. De repente sabes el de tus padres, si es que conoces a tu padre, porque hay gente que tampoco lo conoce. Pero los hermanos, los sobrinos, los tíos, los cuñados, es de locura. Uno no sabe ni siquiera si tiene los tíos o si existen, y menos si todos los que son realmente hermanos y si no hay más por ahí escondidos. Entonces, esto es de locos. Todo eso hay que cambiarlo. Perfecto, perfecto, don Antero. Y dejaremos en el tablero para la próxima reunión que tengamos con usted también que mucha gente no quiere participar porque ya la política se ha judicializado. Eso lo dejamos para después, con esa sapiencia suya lo estaremos tocando. Sin ninguna duda, al igual que la justicia se está politizando. También, Sí, también, sí. también, don Antero. Es un camino de ida y vuelta. Así es, don Antero. Como siempre, lo hemos dicho, es un honor conversar con usted y que Dios lo cuide y lo proteja, porque necesitamos hombres con usted para que nos abra el panorama y obviamente, nos dibuje la situación real que vive el país. Muchas gracias, don Antero. Hasta otro momento. Gracias a ustedes. Encantado de saludarlos. Muy buen día. Antero Flores Arauz estuvo hablando claro y crudamente. Por culpa de mucha gente extranjera, estamos, como lo ha dicho él, jodidos. Siempre es un placer y un honor conversar con don Antero Flores Arauz, de verdad. Un político de gran ascendencia en la población, ¿no? Él ha sido ministro también, claro, ¿no? Conoce el aparato estatal, político, es abogado, dirigente político. Claro, entonces conoce la realidad nacional. Conoce la realidad nacional y todo lo que está pasando en este momento, pues, y hay mucho que trabajar, como bien lo ha dicho, pero si no hay voluntad